Bienvenidos y gracias a todos por las numerosas suscripciones y los comentarios. Ahora veremos cómo instalar un interruptor magnetotérmico diferencial en la salida de un sistema fotovoltaico, ya que la mayoría de los inversores no tienen uno. El interruptor magnetotérmico diferencial, también llamado disyuntor, se utiliza para evitar contactos indirectos y que corrientes excesivamente altas puedan cruzar el cuerpo humano. El interruptor automático se dispara solo cuando hay una diferencia mayor o igual a 30 mA entre la corriente entrante y la corriente saliente. Para instalar el interruptor automático de fuga a tierra usamos una caja de distribución eléctrica de pared IP40 de 2 módulos. Un poco de cable unipolar de 4 mm de color azul para el neutro y el negro para la fase. En primer lugar, tenemos que decidir a dónde instalar la centralita y nuestro interruptor magnetotérmico diferencial. Después de haber perforado los agujeros en la caja, en la pared, en la canalización, desasemblamos el enchufe inglés que va en el inversor. Una vez que hemos premontado el panel de control, cambiaremos y conectaremos los cables al interruptor. Conectamos los cables al conector inglés que se insertará en nuestro inversor. Después de haber conectado y cableado los cables, cerramos los canales. Apretamos los terminales del interruptor magnetotérmico diferencial. Cerramos la cubierta de la centralita.
Este interruptor también podría instalarse en una planta doméstica normal o en un grupo electrógeno. Insertamos el enchufe inglés en el inversor. En una instalación doméstica tradicional, en su lugar deberíamos saber conectarnos directamente al mostrador del proveedor de electricidad. Ahora hagamos algunas pruebas y encendemos el inversor. Probamos el nuestro interruptor magnetotérmico diferencial. Presionando este botón creamos artificialmente una diferencia de 30 mA entre la corriente entrante y la corriente saliente, activando de esta manera el mecanismo de liberación automática. De esta forma nuestro sistema fotovoltaico está protegido contra los contactos indirectos y dispersiones de corriente. En los próximos vídeos le mostraré cómo medir la producción de electricidad. Como siempre, si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta y comenta el vídeo. Si quieres mantenerte actualizado sobre mis próximos vídeos, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.